Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba un cordial saludo pastoral, como siempre, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Érase una vez un hombre sentenciado a muerte. Y en el momento de morir ese hombre, sucedieron una serie de acontecimientos extraordinarios en la naturaleza que claman ser comprendidos espiritualmente por la razón humana. Ese hombre sentenciado a muerte era el Señor Jesús. Por eso en el mensaje de hoy hablaremos de las razones espirituales de esos acontecimientos extraordinarios en torno al Calvario. No hablaremos de por qué tenía que morir el Señor Jesús, no. Eso ya lo explicamos extensamente en su día. Ya hemos dicho muchas veces que el Señor Jesús murió bajo la ira de Dios para recibir la justicia por las injusticias del hombre. El Padre mató al Hijo en el Calvario para satisfacer la justicia divina que despiertan sus pecados, estimado oyente. Sin justicia satisfecha, usted y yo no podríamos tener perdón. Pero hoy no hablaremos de eso. Hoy hablaremos de otra cosa, de otro ángulo. Hablaremos de esos acontecimientos extraordinarios sucedidos en torno al Calvario. Nada sucede sin sentido en este universo, estimado oyente, nada. De eso se trata este programa, de dar respuesta espiritual a la suma de acontecimientos únicos sucedidos en el Calvario, que usted ha leído muchas veces en los Evangelios, pero quizás sin comprenderlos completamente. A partir de Mateo capítulo 27 versículo 31, cuando el texto dice: lo llevaron para crucificarle. A partir de ahí empieza nuestra reflexión de hoy, porque ahí empieza la cadena de acontecimientos extraordinarios que analizaremos uno a uno para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer acontecimiento, la oscuridad sobre toda la tierra. Mateo capítulo 27 versículo 45 dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Por qué cree usted, estimado oyente, que el relato dice esta peculiar frase de las tinieblas? ¿Por qué? ¿Qué diría usted del tema? Nosotros, con base al estudio integral de la palabra de Dios, creemos firmemente que la oscuridad se extendió aquellas horas sobre toda la tierra como una señal múltiple del cielo. Primero, esa oscuridad es una manifestación externa de lo que estaba sucediendo dentro del Trino Dios. El momento más oscuro, más duro, más tenebroso, más desgarrador de la relación interna del Trino Dios, donde un infierno oscuro estaba cayendo sobre el Hijo de Dios y la familia divina estaba pasando su momento más negro, el desgarro de la unidad divina. En segundo lugar, esas tinieblas son el preámbulo de la oscuridad eterna que le espera al hombre por sus pecados. Y en tercer lugar, hubo tinieblas sobre toda la tierra, porque desde el cielo se estaba diciendo a toda la humanidad que está en completa oscuridad espiritual, o sea, perdida. Dios es luz y el hombre tinieblas. De hecho, en aquel entonces, aunque habían religiones como la religión judía vigente, el acontecimiento cósmico les estaba diciendo a los hombres desde el cielo que todo el mundo estaba en oscuridad a pesar de la religión. De la misma manera, estimado oyente, así sucede hoy. La religión no le quita las tinieblas al hombre. Al contrario, la religión fomenta y es parte de la oscuridad espiritual del hombre. El relato bíblico en Juan capítulo 3 versículo 19 dice: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Ahí vemos dos cosas. Primero, las tinieblas espirituales del hombre. Y segundo, que esas tinieblas son decididas en su libre albedrío, cosa que los necios calvinistas reformados no ven. Y esa situación de rechazo deliberado de la luz
precisamente continuó hasta la muerte del Señor, y esa oscuridad espiritual se prolonga tristemente también hasta el día de hoy. Por eso estamos aquí en este canal para dar luz en medio de la actual oscuridad religiosa del día de hoy. El Ministerio Tinajas es un faro en medio de la oscuridad. Todo el mundo está en oscuridad, estimado oyente. Todas las religiones oscurecen al hombre. Los calvinistas reformados son oscuridad en estado puro. Sí, ha oído bien. Todos los calvinistas reformados son oscuridad en estado puro. La Iglesia Católica es oscuridad en estado puro. Los adventistas son oscuridad. Todos los pentecostales son oscuridad. Los unicitarios son oscuridad. Los testigos y los mormones son absoluta oscuridad. Los rabinos y los mesiánicos, ambos, están en total oscuridad. ¿Y en qué consiste esa terrible oscuridad, pastor? Pues, estimado oyente, esa oscuridad consiste en que todos estos grupos religiosos, todos, están a oscuras, están en tinieblas, no saben cuál es el camino correcto para salvarse. El sol, por orden divina, retiró sus rayos, o las nubes, por orden divina, se apretujaron unas contra otras para impedir el paso de la luz del sol. ¿Quién sabe? Lo importante no es lo cósmico. Lo importante es la enseñanza cósmica para llamar la atención a los hombres de lo que estaba pasando en ese momento en el Calvario. Una oscuridad con una triple enseñanza terrible. Pasemos ahora al análisis y comentario del segundo acontecimiento del Calvario. La tierra tembló y las rocas se quebraron. Eso lo dice Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 54. Hasta la misma naturaleza, estimado oyente, hasta la misma naturaleza reaccionó ante los acontecimientos del Calvario para estremecer a los hombres. Es como si la naturaleza misma se estremeciera ante la muerte del Creador y la naturaleza se lo gritara a los hombres. El Creador moría, pero la creación aún vivía, se estremecía y nos gritaba. El terremoto fue el estremecimiento de la tierra en respuesta al tremendo terremoto en la familia divina, el evento divino de la ira de Dios caído del cielo sobre el Hijo de Dios en la tierra. La dimensión de la muerte del Señor Jesús tuvo tal impacto que sacudió incluso a la creación misma. La Biblia dice que la creación fue afectada por la caída y el pecado de la criatura. Y ahora nuevamente la creación estaba siendo afectada por la muerte del Creador, el Señor Jesús, el Creador de todas las cosas. Aunque los corazones duros de piedra de los hombres no respondieron en quebranto ante la agonía de muerte injusta del Señor Jesús, increíblemente las rocas sí respondieron a tal acontecimiento. Las rocas se quebraron. Las rocas mostraron más sensibilidad que los hombres ante la furia y la ira de Dios caída sobre un hombre inocente. Así es el hombre, más duro que una piedra. Pero un día, el hombre soberbio, arrogante, suficiente, altivo, duro, orgulloso y demás, será humillado y quebrado en el peor de los terremotos, el terremoto de la ira de Dios sobre su vida por toda la eternidad. Qué triste es ver esto, estimado oyente, que las rocas sean impactadas con quebranto, pero el hombre es más duro que una piedra. ¿Será acaso usted así, estimado oyente? ¿Es usted duro como una roca ante la obra del Calvario y el mensaje de nuestro canal? Entremos ahora en el análisis y comentario del tercer acontecimiento. El velo del templo se rasgó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 51. De este acontecimiento, el velo del templo rasgado, hemos hablado recientemente en una serie de 3 capítulos hace unos meses al inicio del año con el otro pastor del Ministerio Tinajas, el pastor Miguel Monroy, en una serie que está en el canal y la invitamos a escucharla. Así que hoy solo destacaremos brevemente algo relacionado con el tema del velo del templo, algo que nos llama la atención en Hechos capítulo 6, versículo 7, donde dice que
muchos sacerdotes se convirtieron. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa impactó en tantos sacerdotes que se convirtieron al Señor por medio de la prédica de los apóstoles? Pues es muy probable que esos sacerdotes de Hechos capítulo 6 versículo 7 hubieran visto en su momento con sus ojos ese velo rasgado y hubieran razonado y asociado el rasgado del velo del templo con el evento del Calvario y con la prédica de los apóstoles. Ahora todas las piezas encajaban para los sacerdotes. Ellos entendían por qué el velo se había rasgado. Porque en el Calvario se había cumplido todo el antiguo pacto. En el Calvario estaba el Mesías, el Cordero de Dios perfecto, y entonces abandonaron la religión para convertirse al Señor el Mesías. De la misma manera, estimado oyente que me escuchas, quizás seas rabino, sacerdote, pastor o falsa pastora. Al escuchar nuestros mensajes, ojalá puedas ver la absurdidad de tu religión y puedas ser valiente como los sacerdotes del templo que dejaron la religión para creer el evangelio de aquellos simples apóstoles sin títulos, pero con poder. El mismo poder que había rajado el grueso velo del templo en el momento mismo de la muerte de Jesús era el poder que estaba actuando en aquellos acontecimientos naturales en torno al Calvario, y era el mismo poder con el que hablaban los apóstoles por medio del evangelio. Ya hemos dicho también en su día que el significado del velo rasgado es una manifestación del desgarro de la unidad divina que se produce desde arriba al cielo hasta abajo al Calvario. El alma del Hijo de Dios fue rasgada, separada, cortada, circuncidada, desgarrada desde arriba en el cielo hacia abajo donde estaba Él en la tierra. Así fue rasgada su alma. Ese es el otro significado del velo rasgado, estimado oyente. No solo el acceso libre ahora a Dios, sino el desgarro de Dios para que tengamos acceso a Dios. En el Calvario, en el alma del Hijo, se clavó la espada de la justicia divina y lo rasgó. Toda esta fuerte conexión entre los acontecimientos de la creación y su creador vivo es un fuerte llamado de atención para todos nosotros a reaccionar y reflexionar. Haga usted lo mismo, estimado oyente. Sea valiente, deje la religión, reaccione, reflexione y únase a nosotros, los verdaderos discípulos, tal como sucedió en aquel tiempo con aquellos sacerdotes que dejaron su religión para unirse a los verdaderos discípulos del Hijo desgarrado. Entremos ahora en el análisis del cuarto y último acontecimiento, lo que sucedió en el centurión. Hemos llegado al acontecimiento más importante de nuestro mensaje de hoy, estimado oyente. El acontecimiento más importante está casi escondido a la lectura del relato bíblico, pero nosotros se lo vamos a resaltar porque el acontecimiento más importante sucedió al lado de Jesús con uno de los ladrones y también abajo a los pies de Jesús con el centurión. ¿Sí? ¿Ha oído bien? A los pies de la cruz había otro hombre que pasa casi desapercibido en la historia bíblica, pero es de la misma importancia que el ladrón salvo de la cruz. Al igual que el ladrón salvo, el centurión vivió exactamente la misma experiencia de salvación que el ladrón de la cruz. El centurión se dio cuenta de la realidad espiritual de que todos esos acontecimientos extraordinarios que estaban pasando tenían relación con el hombre crucificado en el centro del Calvario. Y eso lo vemos y lo confirmamos con Marcos capítulo 15, versículo 39, cuando vemos que el centurión creyó que Jesús era el Hijo de Dios, desechando así la fe en sus dioses paganos y poniendo a Jesús por encima de sus dioses. Y en segundo lugar, cuando en Lucas capítulo 23, versículo 47, vemos que el centurión reconoce la inocencia de Jesús. E implícitamente estaba reconociendo con eso que le estaba cayendo una justicia que no merecía. Ese hombre estaba experimentando los dos requisitos necesarios para la salvación que tantas veces hemos enseñado en el canal. El centurión estaba ahí como responsable de que todo se hiciera correctamente sin problemas ni complicaciones.
Pero esa responsabilidad laboral y el estar centrado en su trabajo, en medio de tanto ruido, en medio de tanta gente, de la agonía de los que iban a morir, en medio de tantos otros soldados, tanto bullicio y del deber de estar vigilando, todo eso no le impidió reflexionar sobre lo que estaba aconteciendo en ese lugar. El centurión no fue indiferente. Así que ahí mismo se puso a reflexionar sobre lo que veía y entonces fue ahí donde se dio cuenta que aquello no era normal. El centurión había visto morir a muchos y él había ejecutado a cientos de reclusos. Pero en este hombre, el hombre del centro del Calvario, vio inocencia, vio algo asombroso, vio que su muerte estaba asociada a acontecimientos naturales y cósmicos, así que era imposible no reflexionar qué estaba pasando ahí en esos acontecimientos elocuentemente convincentes. El centurión había supervisado montones de ejecuciones en el pasado, pero esta ejecución era diferente. Este hombre ya había visto a Jesús, lo vio en su vida pública, lo vio en el pretorio, lo vio reaccionar, escuchó su sabiduría y ahora llegaba el tiempo de una decisión para él. Era imposible quedarse indiferente ante ese momento del Calvario. Haga usted lo mismo, estimado oyente. No sea indiferente a este mensaje del Calvario. El centurión estaba escuchando lo que decía Jesús. El centurión estaba viendo lo que pasaba en lo cósmico y en lo natural. El centurión escuchó las palabras de Jesús hacia el Padre de perdón hacia los que lo crucificaron. Eso tuvo que impactarle. El centurión tuvo que haber escuchado la conversación de Jesús con el ladrón salvo. El centurión tuvo que ver la actitud de Jesús. Jesús tuvo que haber impresionado al centurión, estimado oyente. Tuvo que haberlo impactado con sus palabras, porque un justo impacta. Un justo impresiona a los demás, aún estando en un calvario. ¿Es así su vida, estimado oyente? ¿Usted impacta a los demás, aún en su calvario? Fíjese también la diferencia que hay entre el centurión, comparado con el vulgo populacho, que ni hizo caso de los acontecimientos naturales, ni de las palabras de Jesús. Por eso le preguntamos, ¿en qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Está usted en el grupo del vulgo interesado y curioso, que escucha ahí pero no reacciona? ¿O tomará usted ejemplo del centurión y se convertirá por medio de las dos condiciones de salvación como hizo el centurión? ¿Qué hará usted y en qué grupo está usted, estimado oyente? El centurión vio que en Jesús había algo especial. Y con la muerte de Jesús estaba sucediendo algo especial. Así que procedía no ser indiferente, procedía razonar y decidir a pesar de estar en su trabajo. Ese hombre tenía que estar atento a su trabajo. No podía distraerse ni ponerse a pensar en nada, sino en el orden de todo su trabajo. Él debía velar que la multitud no perturbara la crucifixión y no debía tener la mente en otra cosa. Pero... Tanto el centurión atrapado en el frenesí de toda la locura del Calvario, como el ladrón de la cruz en estado de agonía, ambos se abstrajeron deliberadamente en su libre albedrío de su situación y fueron más allá de su problema. Ambos, en momentos muy duros, decidieron darle un tiempo de reflexión para lo espiritual, aún en medio de una situación muy dura. Estos hombres nos demuestran que se puede aún en momentos duros de la vida dejar de lado lo duro de la vida y centrarse en lo espiritual de la otra vida. Así que usted no tiene excusa, estimado oyente, por muy duro que sea su presente. Usted debe convertirse hoy. Si estos dos hombres, el centurión y el ladrón de la cruz, fueron capaces de hacer el deliberado momento de reflexionar lo espiritual en medio de la intensidad de los acontecimientos agitados, entonces usted no tiene excusa, estimado oyente, se lo repito. Eso significa que usted también puede hacerlo. Usted también puede parar, pensar, razonar y decidir en su libre albedrío sobre las cosas espirituales y convertirse al Señor, como lo hicieron estos dos hombres en el Calvario. ¿Por qué no? Si usted está viviendo un calvario en su vida, no es excusa para no convertirse. Estos dos hombres, en su libre albedrío,
Dejaron de lado lo humano para centrarse en lo espiritual. Así que usted también puede hacerlo, estimado oyente. Que usted tenga una vida llena de problemas no es excusa para no parar un momento en medio de su tormenta, en medio de su oscuridad, en medio de su terremoto, aislarse un momento, levantar su mirada al cielo y clamar al cielo como lo hizo el ladrón de la cruz y el centurión del Calvario. Lo que estaba sucediendo en el Calvario era tan intensamente especial que hasta un rudo soldado humano decidió pensar y pensar. Esto no es normal. Aquí hay algo extraño. He crucificado a cientos de hombres y nunca había pasado esto. Nunca había visto estos acontecimientos de la naturaleza. Esto es muy raro. Esto es muy especial. El centurión asoció todo con Jesús, estimado oyente. Pero ¿cómo supo que los acontecimientos naturales intensos de oscuridad y terremoto eran relacionados con Jesús? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que era por Jesús si en el Calvario había 3 hombres crucificados? Algo había, algo emanaba de ese hombre del medio del Calvario llamado Jesús. Pero este hombre de corazón duro, sin sentimientos, hombre rudo, de guerra, de muerte, centrado en su profesión en ese momento, hombre idólatra, hombre libertino que mataba gente, se paró, pensó, razonó y decidió. El nacimiento de Jesús coincidió también con un acontecimiento astronómico singular, la estrella de Belén. Y los acontecimientos naturales de aquel entonces en el Calvario, coincidentes también con la muerte de Jesús, eran una llamada de atención para reflexionar los hombres. Pero tan solo 2 hombres, 2 varones, 2 valientes, un soldado y un ladrón, fíjese el contraste, ambos, y tan solo 2 personas de los cientos de personas y 100 soldados que había en el lugar, tan solo 2 hombres decidieron en su libre albedrío salvarse, estimado calvinista. Entonces, la conclusión de todo esto es que, en su libre albedrío, usted también puede salvarse si reflexiona sobre este mensaje, piensa y decide obedecer las 2 condiciones que hizo el centurión. Primero, el centurión reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, como dice Marcos capítulo 15, versículo 39. Eso implica, como ya dijimos, dejar a sus dioses, es decir, se arrepintió de su idolatría. Y en segundo lugar, el centurión reconoce que Jesús era justo, al cual estaba cayendo una justicia que no merecía, como ya dijimos en Lucas capítulo 23, versículo 47. Así que si juntamos lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 39, con Lucas capítulo 23, versículo 47, vemos una vez más, estimado oyente, la conversión de un hombre gentil por medio de las 2 condiciones de salvación universales, como siempre hemos enseñado. Una vez más, 2 condiciones para la salvación. El centurión no era cualquier persona, estimado oyente, pero sucedió sin esperarlo. Sucedió sin pensarlo, y cuando menos se lo esperaba, el cielo le impactó. Así que, estimado oyente, quizás usted no esperaba este mensaje. Sin embargo, llegó hoy a su vida. Así que medítelo y reaccione. No deje pasar esta oportunidad para abandonar sus dioses, abandonar su religión, reconocer sus pecados y convertirse hoy por medio de los 2 pasos que debe dar todo hombre, como lo hizo el ladrón de la cruz y el centurión del Calvario. El centurión del Calvario, como el ladrón de la cruz, son 2 bofetadas al calvinismo retorcido que niega el libre albedrío, porque aquí vemos a 2 hombres de diferentes condiciones, en la misma circunstancia, decidiendo en su libre albedrío dejar de lado el dolor, dejar de lado su circunstancia presente, para centrarse en lo espiritual y decidir reconocer las 2 condiciones universales de salvación. El ladrón de la cruz se salvó porque reconoció su delincuencia y reconoció la justicia que estaba cayendo sobre Jesús. 2 condiciones. El centurión se salvó porque estaba reconociendo que ese hombre era el Hijo de Dios y de esa manera estaba dejando de lado sus dioses.
Y en segundo lugar, estaba reconociendo también que a Jesús le estaba cayendo una justicia que no merecía. 2 condiciones. Siempre son 2 condiciones para salvarse. El centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esa es la frase de su arrepentimiento. Verdaderamente este hombre era justo. Esa es la frase que define el Evangelio. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí tiene la conversión del centurión por medio de las 2 condiciones que siempre decimos, y como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Preguntamos: ¿dónde estará ahora toda aquella muchedumbre vulgar y asesina que pidió la muerte del Señor? ¿Dónde estarán? Preguntamos: ¿dónde estará ahora el ladrón malo del Calvario que solo buscó a Jesús para salir del problema? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ahora el ladrón salvo? ¿Y dónde estará ahora el centurión salvo? Preguntamos: ¿dónde estarán ahora el resto de los soldados? ¿Y dónde estará usted cuando muera, estimado oyente? Solo hay 2 lugares, dice la Biblia. No hay purgatorio, señores católicos. Eso es una mentira de la Iglesia falsa católico-romana que ha hecho un negocio de esa falsa doctrina. La Biblia dice que hay un cielo y una condenación. Su destino eterno lo determina usted en su libre albedrío, estimado calvinista. Su destino eterno lo determina usted en su libre albedrío, estimado oyente. El centurión era el líder de 100 personas. Eso nos muestra que tan solo un hombre entre 100 vio y decidió por la verdad. Siempre pasa así. Solo uno en medio de 100 es valiente, ve la verdad y se convierte. En la mayoría del mundo cristiano se vive esta proporción. Quizás hay uno entre 100 que es valiente. Alguien ve la verdad y se convierte. La verdad y la salvación es de pocos, dice la Biblia, porque pocos razonan, pocos son valientes y pocos usan el libre albedrío para salvarse. En este caso, uno entre 100. Será su caso también, estimado oyente. Uno entre cientos que escuchan nuestro programa. En resumen, de esta manera vemos una vez más en el Nuevo Testamento la salvación por medio de las 2 condiciones eternamente bíblicas. Siempre están las 2 condiciones en toda salvación bíblica. Si usted no ha obedecido a las 2 condiciones de salvación, usted no es salvo. Usted es un perdido. Quizás sea religioso, pero un perdido. La salvación es por medio de los 2 requisitos que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahora, llegando ya al final del programa, no podemos terminarlo sin antes ir al punto central de todo mensaje. Toda persona necesita 2 requisitos para salvarse, como ya hemos dicho en el programa. El centurión también experimentó los 2 requisitos para salvarse, como se lo hemos dicho varias veces en el mensaje de hoy. Y usted también debe hacerlo, estimado oyente. Usted no se salvará por ir a misa, ni por levantar la mano, ni por repetir una oración, ni por aceptar a Jesús en el corazón, ni por bautizarse, ni por congregarse, ni por diezmar, ni por hacer obras buenas, ni por creer en Cristo como único y suficiente Salvador, como ya hemos dicho. Usted no será salvo solo por fe. Usted no será salvo por pertenecer a una iglesia, ni nada de eso. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Sino que tal como sucedió con el ladrón de la cruz y el centurión del Calvario, usted y todo hombre necesita obedecer 2 requisitos que el mismo Dios le da a usted en las palabras del Señor Jesús del Calvario: arrepentimiento de sus pecados y fe en el Evangelio. Eso fue lo que hizo el ladrón de la cruz, el centurión del Calvario. Todo hombre debe hacer, y usted también debe hacer para el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Escuche bien ahora la explicación de esos 2 requisitos de Marcos 1:15 para todos los hombres, incluido usted. El primer requisito para el perdón de los pecados y la salvación de su alma es que usted debe reconocer de forma concreta ante Dios y con su voz los pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. A su vez, usted no solo debe reconocer sus pecados, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente.
Este es el primer requisito, esto es el verdadero arrepentimiento. El segundo requisito para el perdón de los pecados y la salvación de su alma es creer el Evangelio. Creer el Evangelio tiene 3 partes. En primer lugar, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia y la ira de Dios por causa de sus injusticias cometidas en su vida. En segundo lugar, usted debe reconocer que la justicia divina que usted merecía por sus injusticias la recibió el Señor Jesús en la cruz en el día del Calvario. Jesús murió para recibir la ira de Dios que aplaca la justicia de Dios. Sin justicia satisfecha, usted no podría recibir nunca perdón de sus pecados ni acercarse nunca a Dios, pero esa justicia cayó en el Calvario. Por lo tanto, ahora y en tercer lugar, usted debe entonces apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario, como puede ver en pantalla. Así que, dicho esto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en sus palabras y descalzo ante Dios en señal de reverencia, obedezca lo que hizo el centurión del Calvario y lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Hágalo de forma ordenada, como se lo hemos enseñado, pero hágalo. Entonces usted tendrá paz, perdón de sus pecados y salvación de su alma. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Este es el verdadero y único método de salvación para todo hombre. No hay otro método que el método de los 2 requisitos de Marcos 1:15 dichos por el mismo Señor del Calvario. Si usted no obedece estos 2 requisitos, usted experimentará la ira de Dios, las tinieblas eternas, el castigo eterno y el temblor y terror eterno. Así que aproveche esta oportunidad, estimado oyente. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, consultas, enseñanza, conferencias, clases bíblicas o consejería pastoral, escríbanos al correo ministerioTinajas@gmx.es. Y para hacer su apoyo y donación al ministerio, por favor, hágalo por PayPal o escríbanos al correo que le hemos dado. Nada más. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad intensa del tema. ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.